Bienvenidos a Bicameralidad 2026. Como todos ya sabemos, el Congreso de la República dio un paso histórico al aprobar el retorno a la bicameralidad al 2026. Por ello, vamos a presentarles entrevistas con reconocidos especialistas sobre el tema. Gracias por acompañarnos. Estamos en Bicameralidad al 2026 y le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, al doctor Ernesto Álvarez Miranda. Es presidente del Tribunal Constitucional, constitucionalista, catedrático además, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Perla, por la gentil invitación a tu espacio. Muy bien, ayúdenos porque tenemos una gran misión como medio informativo del Congreso de la República. Es el de poder brindar a la ciudadanía todas las aristas, toda la información necesaria para comprender cuál es este proceso de retorno a la bicameralidad, qué implicancias tiene, qué efectos va a tener, sobre todo en lo económico, en lo político y, por supuesto, en lo social y en lo jurídico. Lo más importante, Perla, es considerar que lo que tenemos hoy en día es apenas una Cámara de Diputados que recoge sentimientos, emociones, necesidades de la población, pero de una manera demasiado localizada, demasiado propia de cada una de las diferentes comunidades de un país que es sumamente heterogéneo y recogidas, por cierto, por representantes que en su gran mayoría están en su primer mandato, en su primera experiencia parlamentaria. Y eso es lo que ha traído como consecuencia muchos defectos en materia de técnica legislativa. Con el Senado, lo que vamos a tener es una Cámara reflexiva que va a servir de contrapeso, pero también de corrector para cualquier problema técnico o visión excesivamente localizada de los señores diputados. Estamos hablando de la reforma de varios artículos, al menos 50 artículos de la Constitución. ¿Esto a cargo de quién va a estar, doctor? A cargo del Congreso, esencialmente, pero no nos debe asustar el número elevado de artículos por modificarse, porque la mayoría de ellos solamente se refiere a que allí donde dice Congreso debe decir dos cámaras o ambas cámaras. Son simplemente temas de lenguaje. Hay que incluir el concepto de Senado, pero no es que cambie la Constitución de manera radical. Eso había que precisarlo, doctor, porque se estaba hablando, o hay quienes podrían pensar también que al tratarse de una reforma constitucional, pues significaba un cambio radical. Y es preciso concretar que se refiere al tema de senadores y la Cámara de Diputados. Y como usted bien lo señalaba, que va a significar la mejora de las leyes, la mejora de la calidad de las leyes, pero también hay otro tema que lo precisaban los congresistas, es el caso de la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Marta Moyano, al fundamentar esta propuesta, que era el tema de la representación, una mejor representación para los ciudadanos del país. Exactamente. El problema de nuestro régimen político es de que la representación es inadecuada. Por ejemplo, en Estados Unidos e Inglaterra, y en menor medida en Alemania y en España, lo que opera es una representación más directa de la que nosotros tenemos. Estados Unidos e Inglaterra tienen el uninominalismo, que significa de que por cada distrito electoral, con distritos más pequeños, por cierto, elige un diputado. De manera tal que los ciudadanos que conformamos un distrito electoral sabemos perfectamente quién es nuestro diputado, quién nos representa, cómo vota, qué dijo, qué cosa no dijo en la Cámara y cuáles fueron sus posiciones para darle o no la confianza en la siguiente elección. Incluso en Estados Unidos, los miembros de la Cámara de Representantes tienen oficina con teléfonos, correo electrónico y atienden presencialmente a los ciudadanos de su distrito electoral, porque es parte de su carrera política, tenerlos contentos representando sus tendencias, intereses y necesidades.
En cambio, el Senado, por ejemplo, norteamericano, establece que hay 2 representantes por cada estado norteamericano, sin importar el número de electores que pueda tener. Florida, California, Texas tienen 2 senadores. Algo parecido es lo que se ha aprobado con cargo a que la Cámara de Diputados en un futuro pueda tener una representación más puntual para acercar representantes a representados mediante el uninominalismo o un binominalismo y distritos electorales más pequeños. Es decir, que cada ciudadano va a estar representado, como en la actualidad, que es por el Congreso, ¿no? Por cada uno de los parlamentarios, y todavía podríamos esperar que más adelante, de repente con alguna otra reforma, pueda mejorarse más aún esta representatividad. En Cámara de Diputados hay que recoger las tendencias e intereses mediante 1 o 2 diputados, las tendencias que existen en esa colectividad pequeña. Imaginémonos de que en Lima, en lugar de elegir 35, 36 representantes que representan a todos y a nadie en realidad, podamos elegir por San Isidro Lince, un solo distrito electoral, un diputado. De manera tal que ese diputado, no porque sea bueno, o porque sea bondadoso, sino porque necesita asegurar su reelección, va a recoger las tendencias que predominan en San Isidro Lince, en ese distrito. El Senado, por el contrario, debe elegirse por distrito nacional único, con la única salvedad de que, de acuerdo al texto del proyecto aprobado, no debe haber menos de un representante por cada distrito electoral actual. Eso es las regiones. Si son 25 o 26 regiones, entonces debe haber ese mismo número de senadores elegidos, 1 por región, y el resto, para completar los 60, en distrito nacional único, que es la forma de poder recoger el temperamento, el criterio del interés nacional, ya no de grupos, ya no de una colectividad en especial, sino del conjunto de la nación. Y eso es precisamente lo que exige que el senador o el postulante al Senado tenga que tener una trayectoria personal destacada. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente ser un líder de opinión en Lambayeque o en Moquegua o en Apurímac, sino es necesario recoger votos suficientes a nivel. Así es, doctor. Y bueno, el tiempo nos ha ganado. La verdad que el tema de la bicameralidad es bastante amplio para tratar. Tiene muchos aristas, muchos enfoques, pero precisamente es lo que estamos intentando al conversar con referentes como usted, doctor. Agradecemos mucho, pero para terminar, solamente para que el ciudadano pueda comprender por qué era importante restituir la bicameralidad en nuestro país. Momento que no había mencionado, el control intraórgano, un control interno dentro del Congreso. La composición de la Cámara de Diputados tradicionalmente es diferente que la composición política de los partidos políticos, las bancadas que se dan cita en el Senado. ¿Por qué? Porque la forma de elegir, la forma de representar a los electores es diferente. Diputados es generalmente con distritos electorales pequeños, Senado con distrito nacional único, de manera tal que esos 2 enfoques diferentes se neutralizan mutuamente, se controlan para que no haya iniciativas alocadas, audaces, provenientes de la Cámara de Diputados, y para que el Senado reciba no solamente una visión general nacional, sino también se sienta obligado a recoger la mayoría de las iniciativas e inquietudes locales, provincianas, de grupos sociales afectadas por necesidades imperiosas. De una u otra manera, ambas cámaras se mediatizan, se controlan, y el resultado
es más positivo para el grueso de los electores, para el país. ¿Diría usted entonces que es como un equilibrio entre ambas cámaras? Entre la visión pequeña y una visión macro, una visión general. Y todo para el bienestar, claro está, de la ciudadanía, ¿no? Específicamente sí, no porque los parlamentarios, como les digo, los ingleses y los norteamericanos no son mejores que los peruanos. Lo que pasa es de que hay que regresar ahora a la necesidad de generar confianza para que el diputado o el senador aspiren a mantener su carrera política con la reelección. De esa manera, con ese interés, con ese incentivo, ganan los electores y ganan los elegidos. Muy bien, le agradecemos, muchas gracias por todos sus aportes y hasta una nueva oportunidad de conversar con nosotros. Mil gracias. Hasta aquí llegamos con la edición del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.